noches. Es un gusto volver a saludarles y reunirnos por este medio para estudiar la palabra de Dios. Espero que ya tengan su Biblia a la mano. Estaremos visitando el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Nuestro tema de hoy es la viuda de Naín. Hemos estado viendo acerca del Evangelio algunos cuantos capítulos y hemos visto cómo Jesús, después de superar las tentaciones que el diablo le puso para impedir su ministerio, Él se dedicó profundamente a trabajar. No hemos visto descanso. Hemos visto a través de todas las historias cómo Jesús predica en diferentes aldeas y ciudades, y hemos visto cómo dedica su vida a sanar toda clase de problemas y enfermedades. Jesús es una persona que llevó completamente la obediencia de la ley en Dios, cosa que hasta hoy ningún humano ha sido capaz. Probablemente algunos ni siquiera lo han deseado, o en su ignorancia, como muchos en algún tiempo estuvimos, ni siquiera sabíamos cuál era la ley de Dios. Pues Jesús, por lo contrario, su vida fue santificada y entregada al 100%, y en base a este contexto de vida que él tenía, rápidamente se dio a conocer. La muchedumbre de muchas ciudades lo seguía buscando escuchar su mensaje del Evangelio, conocer acerca del reino de Dios, escuchar estos mensajes que Dios exponía con mucha sabiduría y autoridad, al mismo tiempo que su compasión era latente. Siempre estaba viendo las necesidades, los problemas, y estaba atendiendo a las personas que se acercaban a él. Así que no nos sorprende lo que él hace con la viuda de Naín, porque sabemos que es Dios. Pero nos sorprende realmente mucho porque Jesús está en su condición humana y nosotros no vemos esto en una capacidad de los hombres. Su compasión, su deseo de servir y de ayudar, que lo vemos que no solamente es un deseo, sino que lo lleva todavía más allá. La compasión de Dios por la viuda decide él en algún momento terminar con su duelo y darle una solución. Su compasión la acompaña a la regeneración, la restaura en una nueva vida, y nosotros vamos a ver cómo Dios profundiza en su compasión. Vemos cómo Él se entristece por cada una de las personas que padecen, y eso es el significado de la compasión. Tú y yo hemos podido llegar a sentir compasión por muchas personas en circunstancias, pero nuestras limitantes no nos dejan hacer lo que Jesús podía hacer. Él no se quedaba admirado. Él no solamente expresaba un sentimiento en el interior, sino que disponía de su propia vida para llevar a la solución. Esto es lo que estaremos estudiando. Cómo la viuda de Naín, en su contexto tan duro y tan profundo, primero de ser una viuda después de perder a su hijo, termina con una vida completamente cambiada, en gozo, en alegría. Ahora ella tiene esperanza. Vamos a leer qué dice la Escritura. Primeramente, veamos Santiago 5:11, que dice de la siguiente manera: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Claro que sí. Tú y yo sabemos perfectamente cuál fue el fin de Jesús. Y fue que sacrificó su vida en la cruz para poderle dar oportunidad al hombre pecador. Ahí vemos completamente su compasión y su misericordia, tan dispuesto que estuvo dispuesto a entregar su vida. Ahora sí, escuchemos la historia de Naín. Síganme en sus Biblias en el capítulo 7 de Lucas, y ahí en sus casas pueden leerlo conmigo en voz alta, de modo que la palabra dice de la siguiente manera: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda,
y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región en derredor. Amén. Bueno, pues nosotros vamos a ver cómo Jesús actúa, cómo pone en acción su compasión en la viuda de Naín. Primeramente vemos que Dios consuela. Dios consuela porque vio su desamparo. Así que Jesús toma la iniciativa, se acerca a esta mujer y le dice: no llores más. Inclusive la Escritura nos especifica que pone su mano en el féretro, y esto hace que la escena se congele. La gente que llevaba el cuerpo para enterrar tuvieron que detenerse. Y no olviden que Jesús venía también siendo seguido por una gran multitud, sus discípulos y sus seguidores que venían con él desde la ciudad de atrás. Así que debe de haber habido un encuentro de dos grupos: la viuda con su único hijo llevándolo afuera de la ciudad para ser enterrado, y por el otro lado llega Jesús con sus discípulos y los seguidores. Y estas dos multitudes, este grupo de personas y la multitud que sigue a Dios, se encuentran y se vuelve esta mujer y Jesús la escena central. Ellos están allí para que nazca una nueva historia. Los ojos de muchas personas como los tuyos y los míos están atentos a lo que se va a suscitar aquí. Y Jesús se detiene a ver a esta mujer para consolarla. Nosotros vemos que en la historia ella está viviendo su propio duelo. Seguramente ni se percata de que Jesús ha llegado a la ciudad, así que no lo busca y mucho menos le pide un favor. Ella va con su tristeza dirigiéndose al entierro de su hijo. Pero Jesús aparece en escena, y entonces es cuando Él decide obrar. Él mira su situación y la detiene para brindarle una oportunidad. Y entonces le dice estas palabras: no llores. Seguramente tú y yo hemos experimentado diferentes problemas y dolores en la vida, y no es suficiente que alguien se acerque y nos diga: no llores. Podemos entender su intención de acompañarnos y acercarse, pero no es suficiente con esa palabra. No es suficiente que nos diga. Jesús sabía perfectamente, primero, que era viuda. Segundo, que en ese féretro llevaba a su único hijo. Era la única oportunidad de vida en el contexto de aquella época, donde las mujeres dependían al 100% de los hombres, donde ellas no tenían derecho a muchas cosas, ni a privilegios, ni mucho menos a sustentar la propiedad de la familia o a tener un trabajo. Se necesitaba un varón que saliera adelante, que diera la cara por ella. Esta mujer había perdido a su único hijo y a su esposo. Ya el hecho de ser viuda era una situación de dolor y de aflicción. Por el momento parece que los conciudadanos acompañan, un gran número la acompaña para el entierro. Ahí había una multitud, un grupo con ella. Pero después del entierro, ¿qué pasaría? Esto era una costumbre de los pueblos, y que hoy en muchos pueblos aún se da, este acompañamiento, pero después del entierro cada quien vuelve a su casa y cada quien vuelve a su vida. Es decir, inmediatamente lo que le esperaba a ella era el desamparo y la marginalidad social. Como mujer no tenía posibilidad ni acceso. Posiblemente su futuro quedaría no solamente marginado, sino como una persona indigente que tuviera que estirar la mano para poder vivir, a pesar del dolor y la aflicción que sin duda alguna la estarían embargando. Pero vemos cómo Jesús interviene. Jesús la consuela no solamente porque vio su desamparo,
sino porque entendió su situación. Jesucristo es capaz de entender la situación que todos y cada uno de nosotros enfrentamos en el día a día. La vida no es fácil, pero hay muchas sorpresas que nosotros no podemos imaginar, que son inesperadas, que se suscitan en el instante y que nos mueven de la estabilidad que tenemos, que nos roban la confianza y la alegría que hemos estado trabajando. ¿Cuántas veces, como esta mujer, nos podemos ver sorprendidas por situaciones que están fuera de nuestro alcance para solucionarlas? Sabemos entonces que Jesús conoce los sentimientos y conoce la angustia que esto produce en las vidas propias. Es decir, esta mujer no solamente había perdido a su esposo y a su hijo, parece que había iniciado una nueva vida en pérdida. Sus sueños y sus esperanzas fueron apagados con la partida de su único hijo. Jesús no ignoró esta situación, sino que al revés se incorporó en ese sentimiento de compasión para resolverla y llevarlo a un final feliz. Jesús no solamente siente, Jesús trabaja, Jesús actúa. Su compasión concede vida nueva. Vemos en un segundo punto que Jesús interviene. Primero, su primera intervención que hace en esta historia es al decirle al joven, levántate. Nuevamente, ninguno de nosotros es capaz de hablar con un muerto y darle una orden, levántate. Mucho menos esperar que algún muerto tenga siquiera la capacidad de escuchar, mucho menos de obedecer y de actuar. Así que lo que estamos viendo aquí es un milagro. Jesús en este momento no es reconocido por el mundo entero como Dios. Jesús estaba trabajando para revelarle al mundo que Él era el Mesías, que Él es Dios y que Él tenía poder y autoridad aún sobre la vida. Se estaba manifestando para que las personas llegaran a confiar y a depender de Él y le entregaran su fe. Lo vieran como lo que Él era, Dios y no hombre. Así que la gente quedó atónita a ver ese milagro tan grande, al comprobar, cuando escuchaban los que le venían siguiendo sus enseñanzas del reino y ver que éste hablaba con verdad, que tenía autoridad, que lo que nos enseñaba, lo que Jesús nos enseña hasta hoy, esto es una verdad espiritual. Él venía del cielo y Él tiene el poder divino, Él mismo es Dios. Pero Jesús no se detuvo ahí, no se detuvo en mostrarle al mundo que Él es Dios. Nosotros sabemos que el pueblo judío había pecado por muchísimos años, habían pasado generaciones y generaciones y ellos se habían vuelto cada vez más lejanos de Dios, más idólatras. Dios les había mandado profetas para corregir sus vidas, para darles oportunidad y el pueblo judío no hizo caso. La ira de Dios se manifestó y los llevó al exilio, fueron esclavizados y estuvieron casi 400 años, alrededor de 400 años, bajo el enojo de Dios. Dios se había apartado de ellos, había apagado su voz, ya no había profetas que les hablaran, que les dieran un mensaje de esperanza y de amor. Después de muchos años de desamparo divino, aparece Jesús, predicando del reino de Dios, de la salvación, de la compasión, del perdón. Y daba fuerza a este mensaje con señales y con milagros para demostrar que Él era y que Él cumplía todo lo prometido en el Antiguo Testamento del único Salvador para esta tierra. Pues allí estaba la respuesta para ti, para mí, para la humanidad. Pero Jesús no se detuvo allí, sino que su manifestación mesiánica fue mucho más profunda. No fue a la humanidad, sino que se personalizó. Jesús va individuo por individuo, como en el caso de la viuda, en mi caso y en tu caso, conociendo nuestros corazones, sabiendo nuestras debilidades y en ocasiones, aún sin que le pidamos ayuda, acercándose para ayudarnos, para darnos respuesta, oportunidad, consuelo, provisión, toda clase de ayuda
que nosotros necesitamos. Hay un pasaje muy hermoso que nos recuerda su compasión en acción, así que vamos a leer juntos el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas es un libro del Antiguo Testamento, es uno de los profetas que nos revela algunas de las cosas de Dios. Cada profeta iba revelando una parte de Dios y de Jesús. ¿De quién sería este Mesías, este enviado para darnos salvación? Y nos habla de qué grandeza, de qué amor y magnificencia, qué tipo de Dios. Y si ya tienes lista tu Biblia, la palabra de Dios en Miqueas 7 dice de la siguiente manera: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y la olvida? La viuda de Naín, como cualquiera de nosotros, humana, imperfecta. Sin duda alguna, tenía sus debilidades con Dios, pero eso no detuvo a Jesús para que su compasión resolviera su vida. Jesús interviene al entregar a este joven a su madre. Primero lo levantó de la muerte a la vida y después lo volvió a su madre. En muchas ocasiones nosotros vemos en las historias de los evangelios cómo aquellos que son ayudados, sanados, limpiados de demonios, lo que hacen es seguir a Jesús. Pero aquí Jesús no da oportunidad, porque si este hombre hubiera seguido a Jesús como su discípulo para aprender, para saber de sus enseñanzas, y se hubiera ido como los que venían con él hasta otra aldea y otra aldea, su madre hubiera quedado igualmente viuda, igualmente desamparada. Vemos que entonces no se centra en la vida del joven, aunque en él ocurrió el milagro. Se centra en la vida del dolor, del desamparo, de la soledad, de la impotencia de una mujer en un contexto social de aquel tiempo que sola no podía levantarse. Hay un gozo en el corazón de esta madre. Ya no está sola. Ella estaba en duelo y ahora tiene a su hijo. Independientemente del duelo, todos nosotros como padres sabemos y entendemos perfectamente su experiencia. Su gozo no solamente era recuperar su vida, tener oportunidad futura, esperanza. Ahora estaba llena de alegría, pues no hay gozo más grande para una madre que el bienestar de sus hijos, la seguridad de que están bien. Su corazón estaba 100% consolado, en el presente por su hijo y en el futuro porque ahora ella tenía esperanza de vida. Así que Dios reactiva su fe, como Dios reactiva mi fe y tu fe cada vez que Él interviene, cada vez que clamamos y vemos su mano poderosa ayudándonos. Y otras veces que llegamos a angustiarnos tanto, a inquietarnos, que no es Jesús la primera solución. Muchas personas, a pesar de conocer a Dios y tener fe, no es el primero que clama. Hace tan solo unos días en el grupo nosotros escuchamos a una de las mamás que se congrega pidiendo oración por su bebito. Y después de ver en el grupo esta petición, yo le marcaba para ver cómo estaba y cómo podía orar con ella y acompañarla en alguna forma o a ver qué podíamos hacer. Ella había partido el doctor y fue un gozo muy grande ver que lo primero que hizo fue ponerse en manos de Dios, acudir a la iglesia para sentirse fortalecida en la fe y poner a su bebé en las manos de Dios. Y después de esto, entonces sí, ir a la ciencia, porque Dios da el conocimiento, Dios permite la medicina. Dios es el que concede el don de la sanidad y de los doctores. Y podemos entender en este sentido perfectamente
cómo es que la madre recuperó la alegría y la vida al ver, no la sanidad, nuevamente a su hijo vivo, a su lado. Jesús entregándolo a ella y diciéndole seguramente a él: cuida de tu madre, atiende a tu madre, porque el consuelo era para ella. Ahora llegamos al final de esta historia y tenemos que concluir no solamente las enseñanzas, sino la aplicación a nuestras vidas. Nosotros vemos que había dos grupos: los ciudadanos de la ciudad de Naín acompañando a esta mujer, pero también los discípulos y los seguidores de Jesús de frente, rodeando a estas pequeñas personas que conformaron el nuevo escenario: el muerto, la viuda y Dios. Y estaban ellos al centro. Y todos los que miraban, dice la Escritura, que tuvieron temor de Dios. Ya no veían un hombre compasivo, vieron a Dios, a Jesús con una autoridad suprema capaz de resucitar a los muertos. Esto no es un poder humano. Solamente Dios solamente Dios puede hacer algo así. Así que reconocieron que Jesús era ese Dios. Sabemos que así lo hicieron porque dice que tuvieron temor de Dios y glorificaban su nombre. Daban gloria a Dios porque Jesús había resucitado a este joven. No solamente esto, el pueblo además reconocía que el silencio de esos 400 años, la ira de Dios se había apagado, que nuevamente se había acercado a su pueblo, que les hablaba y se manifestaba por medio de un profeta. Jesús tuvo muchos oficios, muchas cualidades, uno de ellos el don de profeta, aquel que es enviado y que trae un mensaje para el pueblo. En este momento fue reconocido. Dios nos ha visitado y ha enviado a un gran profeta. Dios está nuevamente con su pueblo y lo demuestra levantando a los muertos. Las señales se están cumpliendo. Ahora el pueblo entero, no esta mujer, el pueblo entero se gozaba. Tenía oportunidad de esperanza y de vida. Ya no estaban vivos en la tierra esperando con temor un día morir para ser castigados y apartados de Dios en un infierno eterno. Ahora estaba la oportunidad de, sabiéndose mortales, el día que murieran, Dios había quitado su ira y había enviado a su Hijo para salvarlos. Esta historia es de gozo para todas las personas. De ese momento y el nuestro, el futuro de ellos, todos estamos conociendo a Jesús por medio de sus obras en esta historia. Así que Dios llama al amor. Así como Jesús vivió en el cumplimiento de las leyes en santidad para agradar a su Padre y nos mostró el camino, ahora nosotros podemos seguir ese camino y volver a Dios. Cuando estemos en problemas, clamar por su compasión, por sus cuidados, por su manifestación como se manifestó en este caso. Nosotros vemos un final feliz, no solamente en la viuda, en el hijo, en la ciudad de Naín y en los que venían de muchas otras ciudades persiguiendo a Jesús por su evangelio y su enseñanza. Así que damos gracias a Dios por esto. Pero aquí surge una pregunta. ¿Eres el pueblo de Dios? ¿Haces uso de la compasión de Dios? Ser parte del pueblo de Dios conlleva un requisito. Conlleva que tengas fe, que pongas tu voluntad en Él, que creas que Dios se ha acercado a ti y que hace milagros, que es supremo, como este grupo de personas que decía que tenía temor de Él y le glorificaba. Temor de Dios es eso, es un temor reverencial en el que sabemos que nuestro Dios es invisible pero está presente, y por estar presente tememos pecar y nos comportamos con justicia, cumpliendo las leyes, en santidad, apartando nuestra vida, nuestros pensamientos y acciones como para agradar a Dios. Y cada cosa que vivimos, que experimentamos, que Dios nos provee, nos da, nos cuida,
Siempre le damos la gloria a Él. No decimos por mi trabajo, por mi esfuerzo, porque yo hice. Como creyentes siempre le damos la gloria a Dios y agradecemos a Dios y le honramos a Él por todos los beneficios que recibimos. ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Tienes acceso a su compasión y a su misericordia? Si no es así, es tiempo de reconocerlo. Es tiempo de darnos cuenta que Jesús es el enviado, que Jesús tiene el poder y la autoridad para sanar nuestros corazones y acercarnos al Padre. Él puede consolar nuestra vida, lo que no está en nuestras manos resolver, Él puede hacerlo como con esta mujer. Pero requiere de tu fe, de que tú seas parte del pueblo, porque Jesús atiende a su pueblo. Por eso esta mujer recibió su ayuda. Es tiempo de que no lo niegues y que abras tu corazón y te permitas que el amor y la compasión vengan, haga efecto, te sane y te prospere. Dios quiere levantar tu vida, Dios quiere llevarte adelante. Es tiempo de temer a Dios, de actuar con reverencia delante de su presencia, y su presencia está en todas partes y en todo tiempo. Así que teme a Dios y dale gloria. Así como Jesús abrió su corazón en compasión por esta mujer, también lo hace por ti. Es tiempo de que nosotros abramos el corazón a su misericordia, porque Jesús sigue con su mano extendida hoy día. Nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios resucitó y está vivo. Y está queriendo hacer lo que hizo con ella, con nosotros. Manifestar su compasión. Él siente nuestro dolor. Él pone solución. Él interviene en nuestras vidas. Yo te invito a que tú experimentes un cambio de vida como lo hizo esta mujer. Un cambio exponencial. La llevó a tener esperanza. La llevó a una eternidad. La llevó a una realidad nueva. Y su cambio no fue lento. Cuando Dios llega a nuestras vidas, no nos deja esperando por décadas. Dios empieza a actuar desde el momento de la fe. Quiera Dios que tu corazón esté abierto a esta compasión y disfrutes un cambio exponencial. Y que lo goces de la misma manera. Que Dios te bendiga. A partir de este momento, continuamos nuestro culto en el grupo. Ahí haremos oración para que esta enseñanza se vuelva una realidad práctica en nuestras vidas y podremos continuar. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer estar juntos en este estudio.